Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día. Hoy estaremos con el doctor Alberto Briceño, quien es patólogo clínico, egresado como médico cirujano y especialista de la Universidad del Zulia. Este programa lo traemos a colación porque por Instagram y por los correos electrónicos me estaban preguntando qué hacía un patólogo, cuándo vamos a un patólogo, cuál es la importancia de él. Bienvenido, Alberto, a Tu Salud al Día, a tu casa. Mira, desde las redes sociales nos preguntan qué hace un patólogo. Y nosotros los médicos sabemos lo importante y a veces también se nos olvida, porque el patólogo es lo más importante en el diagnóstico de del 100% de las enfermedades. Pues nosotros los clínicos, los quirúrgicos, damos con un diagnóstico más o menos aproximado, pero el que lo certifica en un 100% es el patólogo. ¿Qué funciones tiene el médico patólogo? El médico patólogo es un especialista. También tiene su área clínica, pero también tiene su área de investigación. Desde el punto de vista, el patólogo en sí es el que trata y es el que ayuda al clínico y al quirúrgico a dar un diagnóstico ya definitivo de la patología que él está tratando de descubrir. En este caso, el clínico el médico tratante lo que da es un diagnóstico presuntivo y él en algunas oportunidades toma una biopsia para ver definitivamente qué es lo que está produciendo esa lesión y darle el diagnóstico definitivo para poder colocar el tratamiento. Mira, hablando de eso, de qué es una biopsia, vamos a explicarle a la gente qué es eso. Porque a veces uno le dice, mira, hay que tomarle una biopsia al paciente. Entonces él se terrorifica, pues, o sea, queda impactado de que por qué sucede eso. Bueno, una biopsia es la extracción de cualquier material médico quirúrgico del cuerpo humano. Todo que se extraiga del cuerpo humano debe ser biopsiado, porque solamente Dios es el que sabe qué puede haber ahí. Pero el patólogo, vuelvo a insistir, es el que va a dar el diagnóstico definitivo, porque va a ver las células en sí, las células en este caso, si son células malignas o si son células benignas. Y de ese modo es que va a dar el diagnóstico definitivo. La biopsia en sí la toma el clínico o la toma el cirujano, se la envía a la anatomía patológica, el patólogo revisa el espécimen quirúrgico, da un diagnóstico macroscópico, después tarda algunos días, 7, 8 días, porque eso va a procesamiento, y cuando ya tiene en sí el material en una lámina portaobjeto que ya está coloreada, determina y da el diagnóstico definitivo de la patología establecida, y de esa manera ayuda al médico tratante. ¿Por qué cuando uno le dice al paciente, mira, hay que tomar la biopsia, y después, bueno, agarra la muestra y la lleva al hospital, al seguro o al centro de laboratorio clínico privado, tarda tanto cuando uno le dice, él la quiere para allá? Siempre no, pero no me la puede dar mañana, ¿no? Entonces, le explicaría un poco más para que la gente se eduque. ¿Por qué tarda tanto? Que no es tan simple cortarla, fijarla, verla en un microscopio. No es tan simple decir que es para mañana. Bueno, inclusive no solamente hasta el paciente se le explica al médico. Algunos médicos no saben lo que es un procesamiento de una biopsia y le mandan, la necesito para allá. Pero eso lleva su proceso y por eso se llama procesamiento de una biopsia. La biopsia se toma, pero tiene que ser fijada en un alcohol que se llama formol, para que ella se hidrate, se vuelva a deshidratar y empiece, la palabra es decir, para que no se va a dañar la pieza. Cuando eso pasa algunos días, por lo menos 2 o 3 días, que eso quede bien fijado, viene el procesamiento de que con diferentes tipos de alcoholes, como el silol, el mismo alcohol, varios químicos, entra un aparato que se llama Technicon, que es un procesamiento que dura un día. Esa biopsia, ese material cuando sale, va a ser procesado, cortado, y al cortado pasado a un material que se llama parafina, que es como una espelma que se coloca ahí, después va a ser cortado por un microtomo en micras, y después viene la coloración, con toda esta coloración donde va a colorar las células
de diferentes tipos, llega a un portaobjeto y es cuando ya el patólogo le llega a los 7, 8 días, el técnico le debe entregar su material. Lo mínimo son 7 días, dependiendo, si se tarda más es porque algo ha pasado en el procesamiento, que la biopsia no estaba bien fijada y sobre todo huesos que hay que descalcificar. Por eso, 7, 8 días debería durar el procesamiento de una biopsia, a la entrega del informe, por supuesto. Y una vez que le llega el portaobjeto al patólogo, han pasado muchísimos días. Y ahí es donde empezamos a decir el verdadero trabajo intelectual de hacer el diagnóstico diferencial, qué será, qué no es, a qué se parece. Correcto. Porque en estos días recibí una biopsia de un paciente y verdad que el doctor en su descripción, ¿verdad? Que había hecho hasta una inmunohistoquímica, no daba estaba tan indiferenciado que no daba dónde podía ser el primario. Correcto. Imagínate. O sea, después de una inmunohistoquímica que se supone que es lo más marcadores tumorales. Marcadores tumorales. Entonces, no es tan fácil decir que esta biopsia está de una vez. Mira, y eso de los tumores, cuando le dice hay un tumor, ¿hay muchos tumores, hay más tumores benignos que malignos o es equitativo? Depende el tipo de tumor. Depende el tipo de tumor, depende la patología, depende el área, depende el sitio. Un ejemplo, en tumores en tumores de ovario hay más benignos que malignos. ¿Entiendes? En tumores de mama hay más benignos que malignos, gracias a Dios. Pero en otros tipos de tumores hay más, por lo menos tumores de hueso, hay más malignos que benignos. También dependiendo, eso depende mucho de muchos factores, Manuel. También depende de la edad, depende de la etnia, depende hasta del color del paciente, depende del medio ambiente donde el paciente ha vivido. Eso va a depender de muchas causas. Y por supuesto la epidemiología juega un papel importante, porque eso es lo que te va a decir cuál más frecuente es, si es benigno o maligno. Va a depender de muchas causas. Y con respecto a la edad, sí es cierto que los tumores cuando uno envejece son menos agresivos que los tumores cuando uno es a corta edad, joven, niños o adolescentes, o eso es realmente un mito. No es cierto, no es cierto. No es cierto, porque vuelvo a insistir, hay tumores de viejos y hay tumores de niños. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo simple. Los fibroadenomas es un tumor benigno de la mama. Eso para que le salga una vieja es difícil. Vamos a hablar de vieja, de una persona ya mayor, pero eso le sale son al adolescente. Entonces no quiere decir que el tumor ese tumor de fibroadenoma es de adolescentes. Es difícil que una señora de 50 años de edad tenga un fibroadenoma, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque es difícil que sea un fibroadenoma, y por supuesto eso va a depender de la edad. Todas las causas de los cánceres van a depender de la edad, y no es que es más frecuente de una edad a otra edad. Tú que revisas las biopsias prácticamente de todo el estado y estás en contacto con la sociedad anticancerosa, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades cancerígenas en el estado de Trujillo? Muy frecuentes, pero hay una cosa que siempre yo le he dicho y que se han hecho estudios. No es que hay más cáncer. La gente dice, doctor, pero ahora hay más cáncer de mama, doctor, pero ahora hay más cáncer de colon, doctor, que hay más cáncer de cuello uterino. Yo creo que no es que hay más cáncer, sino que ahora son estudios más avanzados y se está determinando las verdaderas causas. Antes la gente moría y decían, por lo menos en los campos, decían, no, murió de parto, pero no, era que no buscaban la causa. Y ahora, como buscamos la causa, como hay más estudios más de última generación, ya las tomografías, los ecos son más avanzados, hay más estudios, los médicos son más estudiosos ahora, se ha hecho más avance en el estudio de la medicina, y entonces se ha determinado que ahora supuestamente hay más cáncer. No, que se determine y que se busca, y ya con más énfasis que como antes. Con respecto al cáncer de mama, que es algo que vamos a decir, es sindromático en el estado de Trujillo y en Venezuela, la incidencia de cáncer de mama empieza muy a corta edad. Inclusive creo que en Venezuela empieza el control a los 40 años, ya puede empezar un control radiológico mucho más estricto. ¿Cómo vemos el cáncer de mama
en el estado de Trujillo? O sea, ¿cómo lo has visto? O sea, sigue siendo preocupante, bien sea porque no estamos dando el diagnóstico, bien sea porque la paciente se descuida muchísimo. O sea, ¿cuál es lo irrelevante? Porque siguen apareciendo, a pesar de todas las campañas, sigue apareciendo el cáncer de mama como un problema. Exacto. El cáncer de mama no es que es más frecuente en el estado de Trujillo, es más frecuente en todo el país. ¿Cuáles serán las causas de que es más frecuente? Tú lo has dicho, hay pacientes que abandonan. Hay pacientes que no hacen las revisiones anuales, hay pacientes que en verdad simplemente no se tocan la mama. Una pelotica que se toque, eso deben acudir al médico. Hay mujeres que no se tocan ni la mama. La lucha contra el cáncer de mama es más que todo preventivo. Algo que sea preventivo contra el cáncer de mama sería eficaz. ¿Y cómo es esa prevención? La prevención es esa: ir a su médico periódicamente y dejarse revisar su mama. Una sola pelotica que tú te sientas o que la mujer se sienta debe ir a su médico. Y es más frecuente, sobre todo, ahora lo que estamos viendo es frecuente en mujeres jóvenes, pero es por eso mismo, porque debe haber, mire, la mejor manera de prevenir el cáncer de mama es la prevención. Y esa prevención es acudiendo al médico. Al acudir al médico, y si pasa de 40 años ya debe empezar a hacerse sus estudios complementarios para determinar la causa de la lesión que está produciendo en ese momento la mama. Mira, ¿y a qué se debe? Si es la juventud, si hay alguna sustancia química. Alguien dice que las sustancias negras como el café, la Coca-Cola, los refrescos, el picante, colorantes, los tintes de pelo, tienen que ver con la aparición temprana al cáncer de mama, porque aparece desde muy temprana edad y sabemos que somos altos consumidores de gaseosas. Si ves ahorita en este mes de diciembre, la gente ha consumido gaseosas que se han hasta acabado, pues la cantidad de gaseosas que consumimos. ¿Hay algo de relación de las sustancias negras con el cáncer de mama, o tú que estás en el día a día ahí has podido intuir alguna relación aquí en Venezuela y en Trujillo? Sí, los factores predisponentes, estos factores predisponentes y factores que se pueden eliminar influyen en todos los que acabas de decir, inclusive el chocolate. Hay otros factores que también se pueden quitar, que es la obesidad. Y otro factor que es difícil quitar, que es el factor genético, que también influye. Pero todo esto... ¿El factor genético sería cómo? El factor por los receptores, los mismos receptores que la madre tuvo, correcto, tiene antecedentes de que la madre o un pariente haya tenido sea de mama, pues no es que lo va a tener, pero posiblemente está en riesgo. Y aparte de ese tipos de factores predisponentes que tú acabas de decir, el consumo de sustancias como este que acabo de decir, inclusive el chocolate, y el otro factor que está comprobado, que es la obesidad. Y desde la Sociedad Anticancerosa, donde tú pues trabajas diariamente, y ellos hacen muy buena campaña preventiva, inclusive los costos de los estudios son sumamente accesibles. ¿En qué estamos fallando los médicos y los pacientes, diríamos así? Porque las instituciones están trabajando al día a día, o sea, no hay día que no salga algo que debes protegerte de la mama. Es la indiferencia del día a día, es el estrés, la situación económica que hace que tú te autoabandones, la mujer, porque inclusive hay cáncer de mama en el hombre. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero si quieres, esto me lo respondes después que regresemos de este breve corte, donde seguiremos conversando lo importante que es asistir al anatomopatólogo, tener en cuenta que una biopsia puede salvar nuestras vidas, y cuándo y cómo debemos asistir a este médico y cuáles son sus funciones. Ya regresamos.